Estoy de regreso, mis hermanos. Aquí los hermanos separados dicen, ¿ves? La está negando. Ustedes que dicen que es madre de Dios y aquí Jesús la está negando. Miren, mis hermanos, si nuestro Señor Jesucristo está negando a la Virgen María, Él no está cumpliendo el cuarto mandamiento, que es honrarás, honrarás y amarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Es bendita, dichosa, porque es mi madre, porque me amamantó y me llevó en los pechos y con sus pechos me crió. Pero es más dichosa porque oyó la palabra de Dios y la guarda. O sea, la Virgen María, aquí en vez de estar negando a la Virgen María, aquí la está ensalzando, la está venerando y está diciendo, la gente que no sabe dice, bendita, bendita tú, tus pechos y bendito el seno y los pechos que te criaron, pero Jesús dice, siempre dice, vas más allá. Y dice, pero él dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra y la guardan. Vamos a San Marcos 3, versículo 31. Vamos a explicar esto. Yo les voy a hablar las citas bíblicas donde Jesús está venerando a nuestra Madre Santísima. Llegan su madre, San Marcos 3, versículo 31. Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían llamar. Estaba mucha gente sentada alrededor, le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y pregunto, ¿no cumplió la voluntad nuestra Madre Santísima? Dichosa tú porque has creído en el Señor. Y eso lo dice la palabra. Pues más dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. San Marcos 3:35. ¿Quieres Biblia? Ahí hay Biblia. San Lucas 11:28. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Marcos 3:35. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quien cumple la voluntad de mi padre y mi madre. Entonces dicen los hermanos, ay, ¿ves, hermano? ¿Cómo la está negando? Si Jesús llega a negar a nuestra Madre Santísima en público, Jesús peca y ya no es Dios. Y nos estaríamos yendo a Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote en todo fue tentado, menos en el pecado. Jesús no pecó. Y si Jesús llega solo a hacer una sola falta, no es Dios. Y tampoco se va a contradecir. Si Jesús, aquí Jesús en estas citas bíblicas, lo único que hace es decir, es más bendita mi madre porque guarda la palabra de Dios. Y allá en el Evangelio dice que la Virgen María guardaba todo en su corazón en silencio, en secreto. Dichosos más bien los que oyen la palabra y la guardan.
La Virgen María la escuchaba y la guardaba. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi Padre, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. La Virgen cumplió la voluntad de Dios y esa es su madre. ¿Eh? Citas bíblicas donde está hablando de nuestro Señor Jesucristo exalta, ensalza a nuestra Madre Santísima, la lleva a lo alto. ¿Mm? San Lucas 11:27, Marcos 3:31 al 35, Mateo 12:46 al 50 y Lucas 8:19 al 21. ¿Mm? Y para matar esto, ¿Mm? San Lucas 1:38, dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. ¿Creyó o no creyó? Sí, porque se habla de Jesús. Y María, la voluntad de Dios era que María fuera madre de Dios. Escuchaba la palabra de Dios, la ponía en práctica, lo guardaba en secreto. Nuestra Madre Santísima cumplía la voluntad de Dios. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, en vez de rechazarla, como dicen los hermanos separados, nuestra Madre Santísima es venerada por Dios, por su Hijo. Es más bendita porque escuchó la palabra de Dios. Es bienaventurada porque oye y guarda la palabra de Dios. Es bienaventurada porque cumple la voluntad de Dios. Esa es su madre, decía Jesús. Mi madre es quien cumple la voluntad de Dios. ¿Y no la cumplía la Virgen María? Sí. Si nuestro Señor Jesucristo no cumple el cuarto mandamiento, es un hipócrita. Y vamos a demostrar por qué lo digo. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Si Jesús desprecia a su madre, la hace a un lado, como dicen los protestantes, estará faltando al cuarto mandamiento y se estaría contradiciendo la Biblia en Hebreos 4:15, es lo que repito yo, pues no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Jesús no pecó, era puro, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha. Mateo 15, versículo 3. Aquí viene para que vean que Jesucristo no se contradice con la palabra de Dios. Y si ustedes dicen que nuestro Señor Jesucristo negó a nuestra Madre Santísima, ustedes están pecando. Porque aquí el único pecador son ustedes, porque Dios no creo que se contradiga. Dios no se contradice. Y vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Estamos hablando que la Virgen María es venerada por Dios. Y si tú dices que nuestro Señor Jesucristo está negando a la Virgen María, vamos a ver si es verdad. Mateo 15, versículo 3. Aquí vamos a ver si nuestro Señor Jesucristo es hipócrita, porque Dios es Dios y Dios no se contradice. En ninguna parte de la Biblia Dios se contradice. Jesús no se contradice. San Mateo 15, 3. Él respondió: ¿Y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios dice, por vuestra tradición? ¿Por qué Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre? El que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podrás recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Si Jesús
le hace un desdén o niega a la Virgen María públicamente, Jesús es un hipócrita. ¿Con qué derecho les decía esto a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los gentiles? ¿Con qué derecho les decía si él era un hipócrita? El único que se contradice aquí son ustedes, hermanos separados, no nuestro Dios. ¿Mm? Y aquí es públicamente, las citas bíblicas que estoy dando son bíblicamente, y bíblicamente la exaltó, la ensalzó y la puso por encima de todas las mujeres. Es bien, mi madre es bendita porque, no porque es mi madre, sino porque ha creído y cumplió la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la Virgen no entendía, pero ella guardaba en silencio. No entendía, pero lo guardaba en silencio. ¿Mm? Si nuestro Señor Jesucristo no cumple la palabra de Dios aquí, no es Dios. Aquel que hizo los preceptos de Dios no los va a cumplir. Aquel que es Dios no va a cumplir sus preceptos. Entonces aquí lo que le está diciendo a los saduceos, a los saduceos, a los escribas, a los gentiles, a los fariseos, hipócritas, en el versículo 7, Mateo 15:7. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Y más atrás en el versículo 4 dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Jesús nunca negó a su Madre Santísima. Yo me imagino a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Me imagino a nuestro Señor Jesucristo honrando el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Él tiene una madre. La niegues o tú no la niegues, hermano separado, la niegues, eso no me importa. Jesús tiene una madre y él cumplió los mandamientos. Y si no los cumple, si no cumplió los mandamientos, con un solo pecado ya no es Dios. Y Jesús es Dios, te guste o no te guste. Madre Santísima, nuestra Madre Virgen María, venerada por Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Venerada por Dios. ¿Por qué no la debo de venerar yo si Dios lo hizo? ¿Quién soy yo para quitar y poner lo que se me antoje? ¿Con qué autoridad lo hago? Aquí dejo esta parte, voy con la tercera.